Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 28 años. Y la noche que mi padre arrojó mi vida al jardín, yo acababa de terminar un turno de 12 horas ayudando a mantener vivo a un labrador con quemaduras. Todavía olía a antiséptico y a pelo mojado cuando entré al camino de la cochera y vi mi maleta de lona reventada en el césped, mi uniforme médico enredado en una lámpara rota. Mi abrigo de invierno a medio tirar en el macizo de flores y una caja de fotos de la infancia vaciada boca abajo como si fuera basura. Él estaba ahí, bajo la luz del porche, con su teléfono en alto, grabándome, como si humillar a su hija fuera contenido. Mi madre estaba detrás de él con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Mi hermana se rió, empujó uno de mis contenedores de plástico con su tenis y mandó una pila de certificados enmarcados a deslizarse hacia la calle. «Tienes 28». Ladró mi padre, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos oyeran. «Nos chupas la sangre como un maldito vampiro. Te quiero fuera esta misma noche». La gente de enfrente estaba sentada en su porche, fingiendo no mirar, pero no se perdieron ni un segundo. Miré el teléfono apuntando a mi cara y sonreí directamente a la cámara. ¿Alguna vez te han llamado parásito las personas que se suponía debían amarte más? Porque en ese preciso momento, algo dentro de mí se heló. Metí hasta la última de mis cosas en mi coche sin llorar, sin suplicar, sin darles el drama que querían. Luego, me acerqué a los tres y les dije en voz muy baja, espero que duerman bien esta noche, porque un día, ninguno de ustedes va a poder dormir. Antes de contarles lo que dijo después y lo que pasó cuando me fui, díganme, ¿qué hora es para ustedes ahora mismo y desde dónde están viendo esto? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. No fui a casa de un amigo primero. Tampoco me senté a llorar en algún estacionamiento. Conduje 3 salidas hacia el sur por el periférico, me estacioné detrás de una gasolinera de 24 horas y escuché la nota de voz que había grabado accidentalmente mientras recogía mis cosas. Mi padre gritando, mi hermana riendo, mi madre diciendo, solo déjala ir, Ricardo. Ella misma se buscó esto. La reproduje 3 veces, no porque lo disfrutara, sino porque necesitaba escucharlo con la suficiente claridad para no reescribirlo después como algo más suave. Familias como la mía sobreviven haciéndote dudar de tu propia memoria. Para la mañana siguiente, lo habrían llamado un malentendido. Para la próxima semana, habrían dicho que fui una dramática. Para Navidad, le habrían contado a todos que me fui de casa por nada. Pero la grabación no mentía. Pasé esa primera noche en un hotel de estancia prolongada con una luz de baño parpadeante, 2 barras de granola de la máquina expendedora y una regla inflexible, nunca iba a volver. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, mi teléfono se iluminó con 6 llamadas perdidas. Luego 11 mensajes, luego 20. Mi padre exigía saber dónde estaba. Mi madre decía que estaba actuando de forma inestable. Mi hermana envió, jaja, diviértete pagando todo por tu cuenta. No le respondí a ninguno. Hice capturas de pantalla, creé una carpeta y la llamé, cuando empiecen a mentir. Quizás eso suene mezquino, pero cuando la gente te humilla en público, la documentación no es una pequeñez. Es una armadura. A la mañana siguiente, llamé a la única persona en la que confiaba para decir la verdad, incluso cuando dolía. Noel Campos, el paramédico que había conocido 2 años antes, cuando trajo un Beagle con convulsiones a urgencias a las 3 de la madrugada. Noel no empezó con lástima, dijo, cuéntame exactamente qué pasó. Sin protegerlos. Así que lo hice. Cada palabra, cada mirada, cada pequeño teatro que mi padre montó para el vecindario. Noel se quedó en silencio por un segundo y luego preguntó, si te llamaran esta noche llorando, ¿volverías? Me quedé mirando la cortina del hotel y me sorprendí de lo rápido que llegó la respuesta. No. Bien, dijo. Entonces deja de actuar como si esto fuera una ruptura que podrías arreglar. Este es un incendio del que por fin saliste. Eso me golpeó fuerte porque tenía razón. No me habían desalojado de un hogar amoroso. Había escapado de un sistema construido sobre la vergüenza. Con un café quemado en el vestíbulo del hotel, abrí la galería de fotos y borré todas las selfies familiares donde había estado sonriendo demasiado. Cumpleaños, parrilladas, mañanas de Navidad, esa falsa normalidad que había pasado años representando. Luego empecé a buscar cuartos en renta,
turnos extra y cualquier oportunidad que me acercara al programa de certificación que había pospuesto durante 3 años, porque mi padre seguía diciendo que las carreras serias eran para los hijos que terminan lo que empiezan. Yo ya estaba terminando más de lo que él jamás vio. Salvando animales, manteniendo la calma de extraños en medio de la noche, pagando la mitad de sus compras cuando a mi madre se le olvidaba la tarjeta. Y de repente entendí algo feo. No me habían echado porque fuera débil. Me echaron porque había dejado de ser útil de la manera que a ellos les gustaba. ¿Alguna vez has manejado temblando tanto que apenas podías agarrar el volante, pero sonriendo de todos modos? Porque en el fondo sabías que las personas que se burlaron de ti acababan de cometer el peor error de sus vidas. Yo lo hice. Y 10 días después, me demostraron que tenía razón. Para el tercer día, tenía una tarifa semanal en el hotel, 2 turnos nocturnos extra en el hospital veterinario y exactamente $5,800 pesos después de la gasolina, la comida y el almacenamiento. Debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. En cambio, me sentí extrañamente lúcida. Nadie azotaba los gabinetes porque llegara tarde del trabajo. Nadie llevaba la cuenta de cuántas duchas tomaba. Nadie me llamaba egoísta por comprar mis propias barras de proteína mientras mi hermana pedía comida a domicilio con la tarjeta de mi madre. En el hospital, el caos tenía sentido. Un pastor alemán atropellado llegó a las 2 de la madrugada y me moví por instinto, manos firmes, trazos limpios, sin pánico. Mi supervisora, la doctora Elena Mendoza, se dio cuenta. Al final del turno, dijo, Sofía, ya estás haciendo el trabajo de alguien que debería estar en nuestro programa de cirugía avanzada. ¿Por qué no has aplicado? Casi me reí porque, ¿qué se suponía que debía decir? ¿Que había pasado años atrapada en una casa donde la ambición se trataba como una traición si no beneficiaba a todos los demás primero? En lugar de eso, dije, mal momento. Ella me miró directamente a los ojos y respondió, entonces, tal vez finalmente sea un buen momento. Esa misma tarde, Noel se reunió conmigo afuera de una fonda cerca de la autopista. Deslizó un bloc de notas amarillo sobre la mesa. En él, había escrito 3 cosas: vivienda, certificación, límites. Estas son tus únicas prioridades, dijo. No defenderte, no explicarte, no buscar un cierre. Me desafió de nuevo. Digamos que tu padre aparece llorando. Tu madre dice que está enferma de preocupación. Tu hermana dice que la familia se está desmoronando. ¿Qué haces? Revolví mi café y dije, dejo que se desmorone. Noel asintió brevemente, como si finalmente hubiera hablado el lenguaje de la supervivencia. Hicimos un plan. Apliqué para el programa de certificación de técnico quirúrgico del hospital. Encontré un cuarto arriba del garaje de un mecánico jubilado, propiedad de una viuda llamada señora Delgado, que cobraba una renta justa y no hacía preguntas invasivas más allá de si fumaba o tenía mascotas. Luego hice algo que pareció pequeño pero que importó más de lo que esperaba. Cambié mi contacto de emergencia de mi madre a Noel. Fue un toque en el teléfono, pero se sintió como cortar un cable. Mientras tanto, los mensajes de casa cambiaron de tono. Mi padre dejó de llamarme floja y empezó a preguntar dónde estaba el papeleo del título del coche. Mi madre quería saber si me había llevado algo importante. Mi hermana testeó, ¿tienes la contraseña del portal de servicios? Ahí estaba. Sin preocupación, sin disculpas, solo inconvenientes. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi desaparición no había creado duelo en esa casa primero. Había creado trabajo. Yo había sido la que se encargaba de las reposiciones de medicamentos del perro, los pagos de facturas en línea, los pedidos de súper para mi madre y las idas a la farmacia cuando mi padre estaba demasiado cansado después del trabajo. No era una carga. Era infraestructura no remunerada. Una vez que vi eso, toda la historia familiar se derrumbó. Para el final de esa semana, me mudé al departamento del garaje de la señora Delgado con 2 maletas de lona, una silla plegable y un colchón de Facebook Marketplace. El lugar olía ligeramente a serrín y pintura vieja. Era perfecto. En mi primera noche allí, me senté en el suelo comiendo lo mein para llevar del cartón, rodeada de cajas sin desempacar, y escuché el silencio. Silencio real. No del tipo cargado antes de una discusión.
No del tipo falsamente pacífico donde todos estaban a un comentario de la sangre. Silencio real. Mi teléfono vibró de nuevo. Mi padre, toda esta escenita ya ha ido demasiado lejos. Mi hermana, papá está furioso porque no pagaste el recordatorio del seguro del coche de mamá y ahora le cobraron un recargo. Me reí a carcajadas. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. Las personas que tiraron mis pertenencias al jardín ahora estaban descubriendo cuánto de su vida adulta había dependido silenciosamente de la hija que llamaban inútil. Y por primera vez desde que me fui, la venganza no se veía como gritar de vuelta. Se veía como ausencia. Se veía como dejarlos sentir cada gramo del trabajo que yo solía absorber. Díganme esto, si tu familia solo nota tu valor después de que dejas de cargarlos, ¿alguna vez te amaron de verdad, o solo estaban alquilando tu lealtad gratis? Los días 6 al 10 fueron cuando comenzó el verdadero desmoronamiento. Lo sé porque la señora Delgado, mi nueva casera, resultó conocer a la mitad del fraccionamiento donde crecí. Nunca chismeaba de mala manera, pero creía en los hechos, y los hechos seguían encontrándola. En el 6.º día, tocó a mi puerta con una cacerola con comida y dijo, cariño, tu papá estaba gritando en la cochera esta mañana, lo suficientemente fuerte como para 3 casas. No dije nada. Y ella añadió, los hombres solo se ponen así de ruidosos cuando el público que querían no aplaudió. Más tarde esa noche, mi hermana me envió un largo mensaje de texto que comenzaba con, eres increíble, y terminaba con, mamá lloró en Costco. No respondí. En el 7.º día, Noel llamó después de su turno y dijo que había atendido una llamada de traslado cerca de mi antigua cuadra. Tu padre estaba en el jardín discutiendo con un técnico del cable, dijo. Al parecer, alguien olvidó la contraseña de la cuenta. De nuevo, no era duelo. Era trabajo. En el 8.º día, mi madre llamó desde un número que no conocía y dejó un mensaje de voz que comenzó con lágrimas y terminó en acusación. Dijo que estaba castigando a la familia, avergonzándolos, haciendo que los vecinos hablaran y convirtiendo a mi padre en alguien que apenas reconocía. Esa parte casi me hizo reír. Ricardo Ramírez siempre había sido exactamente quien era. La única diferencia ahora era que su objetivo se había ido. En el 9.º día llegó el mensaje que me dijo que todo había cambiado. No era de mi familia. Era de una de mis antiguas compañeras de trabajo cuya tía vivía a 2 puertas de mis padres. Oye, no sé si es mi asunto, pero la gente del vecindario está hablando. Tu papá grabó lo del jardín y, al parecer, se lo mostró a alguien en el trabajo como si probara un punto. Le ha salido el tiro por la culata. La gente piensa que lo hace ver cruel. Leí ese texto 3 veces. Entonces, ¿quería que me fuera o quería una ejecución pública y aplausos? Porque esas no son la misma cosa. Supongo que pensó que humillarme lo haría ver como un padre duro que finalmente obliga a su hija mantenida a madurar. En cambio, lo hizo ver como un hombre que desechó públicamente a su hija por deporte. Y lo hermoso de la crueldad pública es que a veces el público no se pone del lado de la persona cruel. Esa misma noche, mi teléfono empezó a explotar más que antes. 88 mensajes en total para las 2:30 de la madrugada. Papá, ¿dónde demonios estás? Papá, contéstame ahora mismo. Teresa, oye, papá está realmente enloqueciendo. Mamá a las 2:12 de la madrugada, esto tiene que parar ya. Llámame de inmediato. Luego, uno de mi hermana que era diferente al resto, no puede dormir. Me senté en el borde de mi colchón mirando ese mensaje. No porque sintiera lástima, sino porque recordé la luz del porche en la cara de mi padre cuando me dijo que me fuera. Lo firme que se veía. Qué seguro. Hombres como él siempre piensan que las consecuencias les pertenecen a otras personas. Piensan que la rabia de esta noche desaparece por la mañana y que todos los demás deben reiniciar. Pero la vergüenza es curiosa. Cuando finalmente regresa, no toca cortésmente. Golpea. La tarde siguiente, mientras ayudaba a preparar a un Golden Retriever para una cirugía abdominal de emergencia, la doctora Mendoza me llevó a un lado. Mi solicitud de certificación había sido aceptada. No solo eso, el hospital estaba dispuesto a patrocinar la mayor parte del costo si me comprometía al programa quirúrgico de 1 año. Debería haber estallado en lágrimas en ese mismo instante.
En cambio, sentí esta profunda, casi privada, reivindicación. La misma semana que mi padre perdía la cabeza porque dejé de administrar su hogar. Yo estaba entrando en la carrera que él siempre había insinuado que no era lo suficientemente seria para merecer. Esa noche, después del turno, finalmente escuché todos los mensajes de voz. Mi padre ya no estaba furioso en ellos. Sonaba agotado. Mi madre sonaba aterrorizada. Mi hermana sonaba asustada de una manera muy egoísta e infantil. La forma en que suena la gente cuando el sistema familiar que los protegía comienza a volverse contra ellos también. La señora Delgado me dijo más tarde que había escuchado otra pelea a gritos en la casa. Mi padre culpando a Teresa por empezar las cosas en el jardín. Teresa gritando de vuelta que él había sacado el teléfono primero. Mi madre sollozando que todos necesitaban que yo arreglara esto. ¿Arreglarlo? Esa fue la palabra que me impactó. Porque, ¿alguna vez te has preguntado si tu familia se está desmoronando porque te fuiste o porque, por primera vez, no tienen a nadie sobre quien descargar el peso? La respuesta era finalmente obvia. Yo no era la causa de su disfunción. Había sido el cojín que la ocultaba. La primera vez que le contesté a mi padre después de irme, no fue porque me ablandara. Fue porque quería la verdad en su propia voz. 10 días después de que tirara mis cosas afuera, llamó mientras yo estaba en la sala de descanso del hospital comiendo galletas saladas de una máquina expendedora. Pulsé grabar en mi teléfono antes de contestar. ¿Qué? Dije. Ni siquiera empezó con un hola. ¿Dónde demonios estás? En el trabajo. No te hagas la lista. Mismo tono, misma prepotencia, como si el desalojo hubiera sido una táctica de crianza y no una ruptura. Se lanzó a una perorata sobre mi madre estresada, Teresa siendo imposible, los vecinos hablando, las facturas sin pagar y lo egoísta que era por desaparecer cuando la familia ya estaba bajo presión. Lo dejé hablar. Luego dijo lo que nunca olvidaré: si no vienes a casa y ayudas a arreglar esto, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hija eres. Me recliné en esa silla de plástico rígido y miré la pared del hospital mientras una sonrisa se extendía por mi cara. Ahí estaba. No era preocupación, no era remordimiento. Era manejo de reputación. Chantaje disfrazado de valores familiares. ¿Te refieres a contarle a la gente que echaste las pertenencias de tu hija al jardín mientras la filmabas? Pregunté. Silencio. Adelante, papá. Otro silencio, más corto esta vez, pero más mezquino. ¿Te crees muy valiente ahora porque tienes gente llenándote la cabeza de ideas? No, dije. Creo que soy valiente ahora porque estoy escuchando mis propios pensamientos por primera vez. Comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí, y para que quede claro, grabé esta llamada. El silencio que siguió fue tan puro que casi se sintió sagrado. Colgó sin decir una palabra más. Me quedé sentada un segundo, luego me reí. No una risa linda, sino del tipo que sale de una persona que finalmente ha visto el truco completo. Envié el archivo de audio a una carpeta privada en la nube, junto a la grabación original del jardín. Luego volví al trabajo y ayudé a estabilizar a un husky colapsado, como si mi vida no estuviera cambiando por horas. Esa noche, la doctora Mendoza me ofreció oficialmente el puesto patrocinado en el programa quirúrgico y un aumento con las responsabilidades adicionales. Acepté en el acto. Me estrechó la mano y dijo: «Perteneces aquí, Sofía». Era una frase tan simple, pero la llevé conmigo como calor en el pecho, porque en casa, pertenecer siempre había sido condicional. En el trabajo, se ganaba. Cuando volví al departamento, la señora Delgado estaba regando sus tomates. Me miró y dijo: «¿Vino tu padre?». Se me revolvió el estómago. Ella levantó un hombro. No lo dejé entrar. Le dije que si quería gritar, podía hacerlo desde la propiedad pública, donde todos pudieran oírlo. Podría haberla abrazado. Me entregó una servilleta de papel doblada con un número escrito. Dejó su número de teléfono, como si de alguna manera lo hubieras perdido. Luego dijo algo aún mejor: «Por cierto, la gente está hablando, y no de la manera que él esperaba. Los hombres que avientan las cosas de una mujer al jardín no suelen recuperarse socialmente tan bien como creen».
Al parecer, uno de los vecinos de enfrente le había dicho a alguien en la bodega de mi padre que todo el incidente parecía demencial. Y a partir de ahí, la historia se extendió. Nada dramático. No perdió su trabajo ni nada increíble. Pero lo estaban viendo de manera diferente, juzgado, evitado silenciosamente. El tipo de consecuencia que mantiene despiertos por la noche a los hombres orgullosos. Mi hermana testeó alrededor de la medianoche. ¿Qué le dijiste? Está caminando por toda la casa como un psicópata. No respondí. Un minuto después, añadió, mamá dice que esto ha ido demasiado lejos. A esa sí respondí. Escribí, fue demasiado lejos la noche que puso mi vida en el jardín. Lo leyó de inmediato. Sin respuesta. Lo que más me impactó no fue que estuvieran sufriendo. Fue que el sufrimiento finalmente los había hecho conscientes de que yo existía como una persona real, no un papel, no una utilidad, una persona. Y sé que algunas personas dirían que la venganza debería ser más ruidosa, más cruel, más llamativa. Pero hay un tipo específico de venganza en volverse innegable para las personas que construyeron su comodidad sobre negarte. ¿Alguna vez has oído al mismo padre que una vez te llamó inútil amenazar de repente con arruinar tu nombre porque en el fondo sabe que el tuyo podría sobrevivir más que el de él? Ese fue el momento en que supe que ya había ganado. 2 días después, mi padre apareció en persona. No en mi antigua casa, no en el hotel, sino afuera del departamento del garaje de la señora Delgado, justo después del atardecer, cuando las luces de la calle se encendieron y el vecindario se volvió lo suficientemente silencioso como para que cada palabra se escuchara. Vi su camioneta antes de verlo a él. Luego vino el golpe en la puerta. Fuerte, impaciente, familiar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Hombros tensos, pulso acelerado, ese viejo pavor despertando como si nunca se hubiera ido. Pero no me congelé. Abrí la puerta con la cadena puesta. Ricardo Ramírez se veía peor que nunca. No destrozado, no humillado, solo desgastado, con los ojos rojos, la mandíbula apretada, usando la misma chamarra de trabajo como si hubiera dormido con ella. Necesitamos hablar, dijo. Estamos hablando ahora, respondí. Miró más allá de mí hacia el departamento, observando el librero de segunda mano, la mesa plegable, las cajas sin desempacar. Pude ver el juicio intentando surgir en él, pero no aterrizó de la misma manera que antes, porque este espacio, por pequeño que fuera, era mío. Tu madre está destrozada, dijo. Tu hermana llora todos los días. Esto ya ha durado suficiente. Tú me echaste. Estaba enojado. Tú lo filmaste. Su rostro se crispó. No pensé, exacto. Eso lo golpeó. Cambió de tono, intentando un enfoque más suave que sonaba extraño en él. Sofía, sabes que solo quería que te valieras por ti misma. Casi admiré la reescritura, la audacia de un hombre que enciende un fósforo y luego describe el fuego como motivación. Me estoy valiendo por mí misma, dije. Eso es lo que te molesta. Parecía genuinamente sorprendido. Y en ese segundo, entendí algo. El control siempre había sido más fácil para él cuando yo todavía quería su aprobación. Una vez que dejé de buscarla, no tenía nada lo suficientemente fuerte como para jalarme de vuelta. Luego se acercó demasiado a la puerta y bajó la voz. Me estás haciendo ver como un monstruo. No un, me lastimaste. No un, lo siento. No un, estaba equivocado. Sino un, me estás haciendo ver como un monstruo. Me reí en su cara. Yo no te estoy haciendo ver como nada. Tú lo hiciste solo. Se puso rojo. ¿Después de todo lo que hicimos por ti? ¿Querrás decir después de todo lo que yo hice por ustedes? Dije. ¿Quién manejaba los medicamentos de mamá cuando se le olvidaba? ¿Quién pagaba la mitad del súper? ¿Quién se quedaba en casa los fines de semana para las entregas, el papeleo, el perro, las facturas? ¿Quién? No respondió porque no podía. El silencio entre nosotros estaba lleno de cada tarea invisible que alguna vez había cargado mientras me decían que era una carga. Luego dijo algo más feo, más bajo. Las familias no sobreviven a hijas como tú. Quizás se refería a hijas desobedientes.
Hijas testigos. Hijas que dejan de arrodillarse bajo narrativas construidas para aplastarlas. No lo sé. Pero abrí la puerta lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos y dije, entonces, tal vez la familia que construiste no debería sobrevivir. Él se estremeció. Realmente se estremeció. Detrás de él, la luz del porche de la señora Delgado se encendió. Una cortina al otro lado de la calle se movió. Alguien estaba mirando. ¿Bien? Que miren. Intentó una última jugada y alcanzó mi mano a través del hueco de la puerta, pero retrocedí. Vete, dije. Ahora. Sofía, vete, antes de que ponga la grabación donde me amenazas para que todo el vecindario la escuche. Eso lo terminó. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez porque lo era. Luego se dio la vuelta, caminó hacia su camioneta y se fue demasiado rápido. En el segundo que desapareció en la esquina, mis rodillas se debilitaron, pero no lloré. Cerré la puerta con llave, me apoyé en ella y respiré a través de la adrenalina hasta que pasó. 10 minutos después, mi teléfono vibró. La señora Delgado, orgullosa de ti. Además, tu padre arrancó como un idiota y casi le pega a un bote de basura. 20 minutos después, Noel llamó y se quedó en altavoz mientras yo lavaba los platos, solo para que no me quedara sentada en la oscuridad repasando todo. Luego llegó un mensaje más, esta vez de un antiguo vecino. No intento causar problemas, pero se está hablando bastante de tu papá. La gente escuchó lo suficiente esta noche para atar cabos. De nuevo. Nada caricaturesco sucedió. Ningún colapso instantáneo, ningún castigo increíble, resopla solo el costo social constante de ser reconocido públicamente como el hombre que echó a su hija y luego la rastreó, todavía exigiendo obediencia. Y para hombres como Ricardo, ese tipo de exposición duele más profundo que cualquier grito. No mentiré y diré que no sentí nada. Había duelo en ello. Siempre lo hay cuando le cierras la puerta a un padre, incluso a uno que te forzó la mano. Pero también había algo peligrosamente cercano al alivio. Así que déjenme hacer la pregunta que la mayoría de la gente es demasiado educada para decir en voz alta, cuando tu padre está afuera suplicando control en el lenguaje de la familia y tú aún así cierras la puerta, ¿eres cruel? ¿O finalmente estás probando cómo se siente el poder después de años sin ninguno? Una semana después llegó el evento que ató todo. Una recaudación de fondos para un rescate de animales en el parque cerca de mi antiguo vecindario. Nuestro hospital lo patrocinaba cada primavera. Y como me uní al programa de cirugía, la doctora Mendoza me pidió que representara a la clínica en la carpa de registro. Consideré rechazar la asignación cuando me di cuenta de dónde se llevaría a cabo. Luego descubrí que mis padres asistirían a un picnic comunitario que se celebraba al otro lado del mismo parque, como parte de una iniciativa de la Asociación de Vecinos. Por supuesto que sí. A Ricardo Ramírez le encantaba un escenario con testigos. Así que fui, no por un cierre, no por una reconciliación, sino por mi trabajo, mi futuro, y porque ya estaba harta de reorganizar mi vida para evitar a las personas que habían intentado romperla. Llevaba un uniforme azul marino limpio con el logo del hospital, me puse mi nueva credencial, me recogí el pelo y pasé la primera hora registrando perros de acogida, respondiendo preguntas de familias y ayudando a un niño a superar su miedo de tocar a un pitbull mestizo de 3 patas llamado Rosie. Era buena en lo que hacía, tranquila, competente, útil de maneras que no tenían nada que ver con servir al ego de mi familia. Alrededor del mediodía, los vi al otro lado del campo. Mi madre en una mesa plegable, mi hermana sosteniendo platos de papel, mi padre riendo demasiado fuerte con 2 vecinos, representando la normalidad con tanto esfuerzo que parecía doloroso. Entonces alguien me notó en uniforme. No como la hija en el jardín, sino como la profesional veterinaria que ayudaba a dirigir un evento. Eso cambió el aire al instante. Una mujer que reconocí de enfrente se acercó directamente y dijo, Sofía, cariño, no tenía idea de que trabajabas en cuidados de emergencia para animales. Eso es maravilloso. Maravilloso. Qué palabra tan curiosa, considerando que la última vez que me vio, mis pertenencias estaban en el césped. Otro vecino preguntó si era cierto que estaba en un programa de capacitación especializada. ¿La doctora Mendoza, que había escuchado, respondió por mí, es una de las mejores técnicas que tenemos.
Lo suficientemente alto como para que cualquiera cerca lo oyera. Mi padre lo oyó. Sé que lo hizo porque cuando miré, su sonrisa había desaparecido. La humillación pública me había presentado de una manera. La competencia pública ahora me estaba presentando de otra. Y a diferencia de su pequeño espectáculo en el porche, esta versión venía con testigos que me respetaban. Mi hermana se acercó primero. Teresa se veía mal, menos engreída que antes. El rímel demasiado cargado, como si hubiera estado durmiendo mal. ¿Podemos hablar?, preguntó. Yo dije, puedes hablar. Ella miró hacia nuestros padres y bajó la voz. Todo ha sido una locura. Grita todo el tiempo ahora. Mamá no para de llorar. La gente sigue haciendo preguntas. Dejé que eso se asentara. Luego soltó, no pensé que llegaría tan lejos. Ahí estaba. No era exactamente responsabilidad, pero era lo más cercano que había obtenido antes. Pateaste mi maleta a la calle, dije. Ella tragó saliva. Lo sé. Te reíste. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lo sé. Creí que se arrepentía. También sabía que el arrepentimiento no borra el impacto. No puedes tomarme prestada como hermana solo cuando la casa se pone fea, le dije. Esa fealdad existía antes de que me fuera. Simplemente no estabas parada donde yo estaba parada. Se puso a llorar allí mismo, junto al puesto de rescate, mientras las familias pasaban con cachorros. No un llanto dramático de película. Un llanto humillante. Que no puedes ocultar. Unos minutos después, mi madre se acercó, con el rostro tenso y frágil. Por favor, susurró, mirando a su alrededor para ver quién podría estar observando. Aquí no. Casi sonreí ante eso, porque, aquí no, era exactamente el lujo que me negaron cuando pusieron mi vida en exhibición. Ustedes lo hicieron aquí, dije. ¿Todo? Mi madre miró mi credencial, mi portapapeles, mis compañeros de trabajo, y algo en su expresión se quebró. Tal vez fue vergüenza. Tal vez fue solo la constatación de que había construido una versión de mí misma en la que ninguno de ellos había participado. Luego, mi padre finalmente cruzó el césped. Sin gran escena, sin gritos. Eso se había acabado ahora que el público podría no elegirlo a él. Se detuvo a unos metros de distancia y dijo, «¿Te ves ocupada?». Era una frase tan pequeña, pero cargada de derrota. Asentí. Lo estoy. Miró las mesas de adopción, los doctores, las familias, la gente que me saludaba por mi nombre. Por una vez, no parecía saber qué guión aplicar, padre estricto, padre agraviado, víctima pública. Ninguno de ellos encajaba porque la verdad que estaba frente a él era simple, la hija que había intentado reducir a una carga se había vuelto más difícil de menospreciar en el momento en que salió de su casa. Se aclaró la garganta. La gente ha estado hablando. Sí, dije. Hacen eso cuando ven a un hombre tirar las cosas de su hija al jardín. Mi madre cerró los ojos. Mi hermana miró al suelo. Él parecía querer discutir, revisar, decir que todo se había exagerado, pero ese argumento requiere poder, y el poder odia a los testigos que ya han tomado una decisión. No pensé, empezó. Lo sé, dije. Ese es el problema. Nos quedamos allí un momento, en la tarde brillante, rodeados de perros ladrando, serpentinas de papel y vecinos fingiendo no escuchar. Luego les di lo único que estaba dispuesta a dar. La verdad sin consuelo. No voy a volver. No voy a arreglar su casa. No voy a volver a asumir ese papel. Lo que les pasó después de que me fui no es algo que yo les hice. Es lo que ya estaba ahí cuando dejé de cargarlo. Nadie discutió. Ni siquiera Ricardo. Porque él lo sabía. Mi hermana se secó la cara y susurró, lo siento. Esta vez creí que lo decía en serio. Mi madre abrió la boca como si quisiera pedir más. Una visita, una llamada telefónica, alguna promesa suave de que esto era solo temporal, pero la libré de eso. Quizás algún día podamos hablar, dije. Pero no será porque necesiten que les haga las cosas más fáciles. Será porque aprendieron a no tratarme como si fuera desechable.
Luego, la doctora Mendoza me llamó desde la mesa de al lado y volví al trabajo. Ese fue el final que se merecían. No yo colapsando en sus brazos. No una reunión perfecta. No un discurso cruel para obtener aplausos. Solo yo eligiendo mi propia vida frente a ellos mientras entendían. Quizás por primera vez, que ya no eran el centro de ella. Más tarde, cuando el evento estaba terminando y el parque había comenzado a vaciarse, me paré sola junto a mi coche y abrí la vieja grabación de la noche en el jardín. La voz de mi padre, la risa de mi hermana, el silencio de mi madre. La escuché durante 5 segundos y luego la borré. No porque merecieran misericordia, sino porque ya no necesitaba la prueba. Las consecuencias ya habían llegado. Mi padre se había convertido en un hombre al que la gente miraba de manera diferente. Mi hermana había aprendido demasiado tarde que la crueldad hecha por aprobación familiar todavía cuenta como crueldad. Mi madre había descubierto que la neutralidad en el abuso no es inocencia. Y yo aprendí lo más difícil de todo. A veces, dejar a tu familia no es una traición. A veces, es la única forma de salvarte y obligarlos a enfrentar lo que son sin que estés ahí para absorberlo. Solía pensar que la familia era para siempre, sin importar qué. Ahora creo que el amor que solo existe cuando te mantienes pequeño no es amor en absoluto. Si solo valoran la versión obediente de ti, la versión útil de ti, la versión silenciosa de ti, entonces alejarte puede ser lo primero honesto que hagas en tu vida. Y aquí está la pregunta con la que quiero dejarlos: ¿serías lo suficientemente valiente como para dejar a las personas que siguen llamando amor a tu sufrimiento? ¿O todavía lo estás soportando porque tienes miedo de que te llamen malagradecido?